the world for peace. He shall never be forgotten for the things he knew were right. I know John Kennedy is in heaven. John F. Kennedy está vivo. Muñeco de cera en el féretro de John F. Kennedy. Soy hijo de los amores de Kennedy. Diversión sexual con joven espía. Kennedy, la máquina del amor. ¿Era John F. Kennedy reina de Lampa? Puedes verlo de esta manera. Algún día seré famoso y podrás decirle a tus nietos que estuviste en la cama conmigo. Happy birthday to you. He shall never be forgotten. К имени и памяти Джона Кеннеди. Fue muy valiente y un excelente padre. Y fue cuando murió, cuando desapareció de la faz del continente, que la nación lloró y ahora no podrá olvidar. May his soul be an eternal light. Como en toda generación pasada que ha tenido que desembarazarse de una herencia de axiomas y convencionalismos, así en nuestros tiempos vemos que el mayor enemigo de la verdad no es a menudo la mentira deliberada, contrita y deshonesta, sino el mito persistente, persuasivo y poco realista. Es aquí donde el mito impera y la verdad es difícil de hallar. Vayamos entonces hasta el principio y tratemos de seguir su carrera a partir de ahí. ¿Dónde nació usted? Nací en Boston, Massachusetts, en 1917. Fuimos 8 hermanos y hermanas. De ellos soy el segundo en línea y nacimos muy cerca uno del otro, por lo que nos amontonamos, diría yo. 8 hermanos. Sí. Debió ser una verdadera revolución la casa de los Kennedy. Efectivamente, fuimos 5 niñas y 4 varones. Fue muy agradable crecer en una familia numerosa. Creo que es muy significativo. Tenían una preciosa piscina y una cancha de tenis y una gran inclinación por los deportes. El señor Kennedy contrataba a un atleta que iba todas las tardes para que practicaran toda suerte de ejercicios, lagartijas, volteretas, etc. La ebullición imperaba interminablemente en la casa de los Kennedy. Juegos, conversación, todos en movimiento entusiasta. Cualquier día en su casa se podían encontrar 12, 14 o 18 personas comiendo o cenando. La conversación siempre sustanciosa. La gente se sentía feliz hablando de temas importantes con toda libertad. Eran unos anfitriones encantadores, simplemente fantásticos. John presentó dificultades para alimentarlo como infante. Después le atacó la escarlatina apenas a los 4 años de edad. Creo que esto afectó su infancia. Estaba enfermo. No podía practicar mucho el atletismo. Por ello se sentía frustrado, pero jamás emitió queja alguna. Nunca manifestó que sufría mucho. Se limitó a sonreír e intentar algo diferente, mientras que los demás participaban en distintos juegos o ejercicios en las tardes. Se sentía contento de permanecer en su habitación, dedicado a la lectura. Siento que siempre hubo algo de soledad en John Kennedy. Al estar junto a él podía percibírsele apartado, solitario. Joe Kennedy era el mandamás. El que lo conocía sabía que era Joe,
el dinero de Joe y las influencias de Joe lo que movía todo y a todos. Así es, no creo que pudiera haber 9 niños en una casa sin una autoridad rígida. Y creo que mi padre supo administrarla. No es que fuera necesaria, pero creo que a todos nos hizo bien. El señor Kennedy fue un hombre brillante en cuanto a su capacidad de llevarse bien con todos. Toda su vida tuvo tiempo de preocuparse por ello. Estuvo bastante ocupado cuidando de su esposa y de, vaya, ¿cuántos eran? 9 niños, ganando lo suficiente para poder mantenerlos. Estaba en Wall Street, siendo más listo que muchos, ganaba lo que otros perdían. Eso no es porque los demás sean ingenuos, ¿me entiende usted? Y vamos a hacerlo ahora mismo. Era un luchador. El señor Kennedy fue todo un luchador. No aceptaba que ninguno de sus hijos quedara en segundo o tercer lugar en una de las carreras. Si entraban a ella, debían ganarla. Su padre salía a observar los veleros y después preguntaba por qué su vela estaba floja y las otras ventas. ¿Por qué los otros ganaron y no ustedes? A lo que respondían que hacía 3 años que las habían comprado. Bien, les decía, si van a competir, hay que hacerlo bien y llegar primero. Un segundo lugar no es honroso. No me satisface ser el segundo en el espacio exterior y segundo en llegar a la luna. He oído toda clase de excusas y no creo en una Norteamérica que sea la primera, pero la primera sí. La primera cuando... sino la primera. Punto. Ella era una figura gris en la vida familiar, diría yo. El viejo Joe lo hacía todo. Prácticamente él era el que llevaba la casa y todo lo demás. Siempre pensé que era él el que debía llevar la conversación, ya que a la gente le interesaba más lo que él pensaba sobre las cosas que lo que podía pensar yo, por ejemplo. Ella tuvo que hacer lo que tenía que hacer, lo mismo que muchas personas con quienes trató. También tuvo que lidiar mucho con el señor Kennedy. Lamento que él pensara que las mujeres existen en el mundo solo para ser objetos del hombre. Nunca le oí hablar sobre su madre. Nunca. No veía con agrado las familias numerosas. Decía que era como una institución. De hecho, eran tantos que había que competir para atraer la atención del viejo. Me gustaba decir que si alguna vez escribiera un libro lo llamaría John Kennedy fue hijo único. Lo que quiero decir es que era muy diferente al resto de la familia. Era la persona más correcta que he conocido. Dentro de una familia no precisamente de lo más amable. John era, por decirlo así, un patricio en su conducta, en la forma de actuar, en la forma de hablar. Era diferente a todos ellos. En esos días, su hermano Joe aún vivía. Y Joe era más o menos el príncipe heredero de la familia. Su hermano era grande, fuerte, jugaba fútbol en la universidad. Todo lo hacía como debía ser. John era demasiado pequeño para eso, pesaba menos de 70 kilos. Jugaba fútbol en las ligas menores y todos lo conocían como el cara de ratón, ¿se imagina? Creo que eso le molestaba bastante, el hecho de no ser un triunfador ante los ojos de los adultos. El embajador Kennedy recibe a su familia en Gran Bretaña. Joseph Kennedy Jr. llega a Inglaterra para acompañar a su padre. Y todavía hay otro hijo disponible para completar el círculo familiar de los Kennedy. Se le oyó decir que deseaba tener una familia pequeña. Cierta vez habló de la confianza en los padres. Que si Carolina alguna vez se metía en líos, confiaba en que recurriría a él y
que no sintiera que tendría que valerse por sí misma. Dijo que su padre siempre quiso que él sintiera lo mismo sobre él. Todos sabíamos que mi padre parecía crecer ante una crisis y cuando las cosas se ponían muy difíciles, siempre nos brindaba su mayor apoyo. Después del primer debate en Chicago, en 1960, casi enseguida de que este finalizó, se dirigió a un teléfono y llamó a su padre. Escuchó, sonrió y dijo, «Qué bien, muchísimas gracias, papá». Se volvió hacia mí y me dijo, si hubiera aterrizado de narices en el podio, mi padre hubiera dicho, «John, la forma en que te levantaste fue en verdad impresionante». Él siempre quiso que todos estuvieran en el gobierno. Nunca se interesó en que alguno de ellos se iniciara en los negocios. Mientras sus hijos crecían, él siempre pensó que el poder en el futuro residía precisamente en la política y no en el hecho de hacer dinero. Este es un ensayo que escribió John a la edad de 15 años. Justicia, por John Kennedy, 1933. Un muchacho nace en una familia rica. Crece en un ambiente limpio, con una excelente educación y buenos compañeros. Hereda el negocio de su padre, se casa y muere en su debido momento, siendo un hombre justo y honrado. Tomemos el extremo opuesto. Un muchacho nace en una barriada de familias pobres. Tiene compañías nocivas, no recibe educación, se convierte en un vago, un ebrio y muere sin pena ni gloria. ¿Son acaso los atributos del muchacho rico los que le hacen nacer en el lujo? ¿O es acaso culpa del muchacho pobre nacer en una barriada? Podemos ver entonces que la justicia no siempre es imparcial para la mayoría. ¿Cómo podemos nosotros, pobres mortales, intentar siquiera alcanzarla? Buenas noches. Soy Ed Morrow. El nombre del programa es Persona a Persona. Esta noche les invitamos de nuevo a efectuar una visita. ¿Está usted ahí, senador? Así es, aquí estoy, señor Morrow. Buenas noches, señor. Gracias. Senador, tuvo usted ciertos momentos de ansiedad durante la guerra, ¿no es así? Sí, efectivamente. Usted se encontraba en los torpederos, ¿no? Así es. Fue durante la campaña de las Islas Solomon. El torpedero en el que me encontraba, el torpedero 109, fue partido en dos durante el ataque a un acorazado japonés el 2 de agosto del 43. Una experiencia interesante. Yo diría que es una forma sumamente ligera de describirlo. ¡Barco a babor! ¡Ah! Es una historia impresionante de acción y valentía. Una historia que merece la pena contarse y de lo que todo americano debería sentirse orgulloso. El joven que representó a un muchacho de Boston. Su nombre, Teniente John F. Kennedy. Warner Brothers presenta Torpedero 109. Muchos se hubieran dado por vencidos, La vi con el presidente. mas no la tripulación del Torpedero 109. Resultaba una representación fiel. Saldremos de cualquier forma. Si los nativos se van, nosotros lo haremos. Pero saldremos aunque tengamos que arrastrar esta maldita isla con nosotros. Después de que terminó, Jackie se dirigió a nosotros y dijo, ahora va a querer actuar como Cliff Robertson todo el tiempo. Él deseaba que fuera Warren Beatty quien representara el papel en la película, pero Warren Beatty no quiso que lo etiquetaran, pues pensaba que si representaba el papel siempre sería conocido como Jack Kennedy. Así pues, John Hersey escribió este artículo para el New Yorker, que bautizó como Sobrevivencia. Y este es el recuento de lo que sucedió después de que el acorazado japonés barrió con el torpedero 109. Fue una pieza clave en 1946, cuando fue electo en el Congreso. Esto fue enviado a los jóvenes veteranos de guerra. Era como enviar tarjetas de Navidad. Y este es el grupo más apropiado para un veterano de combate como Jack Kennedy. Siempre fue Kennedy, Kennedy, Kennedy. En los inicios de su campaña, siempre buscaba la puerta trasera.
Y sinceramente durante esta primera campaña se apreciaba un cierto complejo de inferioridad. Lucharemos por la industria de Nueva Inglaterra. Lucharé por la industria de Nueva Inglaterra que es tan... de nuevo. Una vez más, John. Por la gente de este estado y por el futuro de nuestra nación. No creo que haya sido estimulado alguna vez por la Cámara de Representantes. Cada uno de sus miembros tiene una pequeña parte de responsabilidad nacional. Pienso que sintió que no podía causar gran impacto. Todo el tiempo lo que más combatió fue precisamente el aburrimiento. Realmente nunca logró nada en la Cámara. Y la odiaba. Es cierto que de haberlo dejado a su voluntad, habría sido maestro. Era un estudioso y amaba los libros. Amaba la lectura. Era todo lo que anhelaba. Era para Joe, para quien los grandes proyectos se habían planeado. Su hermano mayor, Joe Jr., sería el político en la familia. Joe Jr. parecía tenerlo todo. Era apuesto, de presencia excelente, y su buen carácter le ganaba la simpatía de las personas. Lo tenía todo. Pero perdió la vida en la guerra. Pienso que todos los hijos comprendieron implícitamente que si uno caía, el otro habría de sucederle. Así, en forma natural, él vino a realizar lo que su hermano mayor debió haber hecho. Longines conozco. Nuestro distinguido invitado de esta noche es el honorable John F. Kennedy, representante por Massachusetts en los Estados Unidos. En primer lugar, no veo la razón de dar a los gobiernos fuertes cantidades de dinero, porque sería malgastarlo y no tenemos ya fondos suficientes. Sin embargo, yo les brindaría asistencia técnica. Era un orador muy rápido, se concentraba en lo que trataba de decir y seguía hablando y hablando. Y si no puede obtenerse el apoyo de la población contra los comunistas, nunca podrá ganarse allá. Se le ha mencionado a usted como probable candidato para el Senado de los Estados Unidos en contraparte al senador Lodge. Señor Huey, creo que enunciaré mis planes acerca de lo que pienso que puedo hacer sobre... Cuando compitió con el senador Henry Cabot Lodge en 1952, lo que realmente deseaba era salir de la Cámara de Representantes a una costa de su vida política. Sentía que la Cámara era pérdida de tiempo. A la sazón yo pensaba convertirlos en algo definido, pero estoy considerándolo muy en serio. Vote this November, let's all remember, vote for Kennedy. Make him your selection in the Senate election. He'll do more for you and me. Fue el político más natural que he conocido, sin parecer que lo era. La política corría por sus venas. He's your kind of man, so do all that you can and vote for Kennedy. La palabra griega que define idiota se refiere a alguien sin interés en la política. Yo me siento entusiasmado con mi trabajo, pienso y espero continuar con él. Sin embargo, nadie puede predecir en esta actividad cuánto tiempo podrá subsistir. Eisenhower triunfa abrumadoramente. En la campaña por el Senado de Massachusetts, el representante John F. Kennedy logra una de las más grandes, aunque escasas, victorias de los demócratas. El oponente republicano Henry Cabot Lodge Jr. fue apoyado por Eisenhower. Senador, es usted heredero de una de las fortunas más fuertes del país. Sabemos que a la edad de 9 años se le depositó $1 millón. Usted pudo haber tomado el camino fácil de la vida, buscando placeres, pasándola bien en Palm Beach, por ejemplo. Sí, pero debo manifestar que considero que una vida de completo descanso sería el peor trabajo de todos. Así que no creo haber podido con esa tarea.
Senador, dígame, ¿se encuentra usted, diríamos, asediado de invitaciones de parte de las damas de Washington? Quiero decir, es usted un hombre soltero, además senador. Esto lo convierte en un codiciado personaje. Pues yo diría que sí, pero no parece que suceda nada de eso. La vida continúa como siempre. ¿En serio? Aquí vemos a un hombre encantador con un encanto fascinante. Las mujeres adoraban a John Kennedy, lo amaban en cada una de sus facetas. Para ellas realmente era hermoso, era un apuesto caballero. Nunca vi a nadie que fuera tan universalmente aceptado por las mujeres. Todas las mujeres amaban a John Kennedy. Sabía que se iba a postular para la presidencia. Era esencial que se casara. Mucha gente pensó que como gustaba del sexo débil, no sentaría cabeza. Se veía por todas partes. Ella era una dama de enorme talento, de sociedad y todo lo demás. Así que por consecuencia pragmática decidieron contraer matrimonio. El senador contrae matrimonio. El matrimonio del senador John F. Kennedy nos hace recordar la grandeza social de antaño en Newport. El que fuera embajador y la señora Joseph Kennedy, padres del novio, se encuentran entre las personalidades asistentes para hacer de este el matrimonio del año en la sociedad. Para los espectadores afuera de la iglesia es un matrimonio de cuento de hadas. Una novia radiante, Jacqueline Bouvier, y un apuesto novio. Con una bella esposa y una estrella política en ascenso, el futuro parece prometedor para el joven senador. Considero que la mejor manera de describirlo es esta. Tuvieron una orquesta y todos los acompañantes bailaron con ella en la fiesta. Le pregunté, Jackie, ¿cuándo te enamoraste de John? Se volvió a verme y en forma pausada me dijo, ¿cómo sabes que estoy enamorada de él? Naturalmente que John F. Kennedy era ambicioso. Nadie puede entrar en la política si no lo es. Alguien nuevo entra en la política para cubrir las demandas del mundo cambiante. John F. Kennedy ahora es el prototipo. Le decía, Dios mío, otro artículo sobre ti. Me enferma tener que leerlo. Y él me contestaba, puede ser que sean muchos, pero ¿te das cuenta que a estas alturas solamente el 72% de los americanos conocen mi nombre? 28, 15, senador Kennedy. No mire hacia arriba. Les habla el senador John F. Kennedy de Massachusetts. La gente en el Congreso solía referirse a él como el pequeño Lord Fauntleroy. Es decir, el sentir general es que se encontraba fuera de base, o sea, ¿quién era él para llegar a ser presidente? Excepto que era rico y apuesto. Kennedy ciertamente tenía estilo, que era importante para que le prestaran atención. Pero si no hubiera tenido sustancia que añadir a ese estilo, no creo que tuviera éxito alguno. Como dije antes, somos la esperanza del mundo libre. Si fallamos en nuestros cálculos y somos de segunda, esto no solamente afecta nuestros planes en cuanto a seguridad militar, sino que también afecta la aceptación de otras naciones para unirse a nosotros en la lucha contra la Unión Soviética. Pienso que la competencia podría durar años hasta que al fin el sistema soviético, el sistema comunista, se derrumbe. No sostengo, en otras palabras, que estemos en la hora última de una civilización decadente. Creo que él en general gozaba de un mundo de ideas al igual que de un mundo de poder. Le gustaba discutir las cosas como todo un intelectual. Ralph Waldo Emerson dijo hace 100 años que hay hombres que al oír un ruido piensan que es el inicio del fin, siendo que es el graznido de un cuervo. Así sucede. ¿Que cómo le conocí? Tenía yo 19 años y cursaba el primer año de bachillerato. Iba a salir con un chico de Harvard. Cuando pasó a recogerme me dijo, mira, he estado trabajando en una campaña política, ¿te importaría asistir a una cena?
Pronunció un discurso y otras personas también hablaron después. Vi a Kennedy circulando y estrechando manos en distintas mesas. En la mesa en que yo estaba había un lugar vacío junto a mí. Se acercó, se sentó y se dirigió a mí, preguntándome cosas sobre mi persona. ¿Quién era yo? ¿Qué es lo que yo hacía? Si estaba interesada en la política. Yo era joven y bonita. Tenía conversación y me sentía emocionada. Kennedy enviaba a una persona a recogerme para llevarme a diferentes reuniones. Después cenábamos, asentía con la cabeza, se acercaba a mí en la mesa. Me decía cosas para que yo las oyera. Ese tipo de señales de atención especial. Sí. Con el tiempo se convirtió en una aventura amorosa. Después, al terminar mis estudios, me trasladé a Washington y continuó nuestra relación amorosa. ¿Qué puedo decir? Era más de lo que alguien puede desear, más de lo que una mujer desearía. Él buscaba un espejo donde mirarse. Alguien que reflejara su imagen fascinante, sorprendente, la imagen de la persona que esperaba ser. Who he hoped to be. Do you want a man for president who's seasoned through and through, but not so doggone seasoned that he won't try something new? A man who's old enough to know and young enough to do. Well, it's up to you, it's up to you, it's strictly up to you. The issue. Lo importante no es si voy a la iglesia, lo importante es saber si quieren que un republicano maneje este país 4 años más. No se espera que voten por uno por ser católico o por no serlo. Lo que me gustaría es que se analizara si soy apto para ser presidente. Si no lo soy, deben votar en mi contra a pesar de mi fe. Si lo soy, debo recibir su apoyo sin importar mi religión. John Kennedy, senador por Massachusetts, hizo una de las más eficientes y mejor organizada campaña en la historia moderna de la política norteamericana. Con ejemplos y cifras de la candidatura de Kennedy, los expertos opinan que su carrera va por buen camino. ¡Arriba los carteles! ¡Arriba los carteles! Jack siempre decía que la Coca-Cola y Lucky Strike se anunciaban diariamente. Se ha difundido por parte de los oponentes de su hijo que Joe Kennedy está tratando de comprar la presidencia para John. ¿Hay algo de verdad en esto? Verá, no lo creo. Eso es ridículo. Todo el mundo conoce la capacidad de John y lo mucho que trabaja. Y que si ha logrado lo que ha logrado, ha sido por sí mismo. Naturalmente su padre está interesado. Es lógico que yo lo esté. Y creo que es muy injusto para él no apoyarlo. Convención Demócrata, 1960. El Partido Demócrata tiene el orgullo de presentar a la nación, al mundo, al futuro, a nuestro próximo presidente, John F. Kennedy. Me encontraba en una cena y dije, pienso que será un trabajo endemoniado. No volverás a tener un momento libre mientras vivas. Y él me dijo, bueno, sí, pero ni siquiera mencionas el hecho de que pudiendo ser presidente de los Estados Unidos, no hagas todo lo posible por llegar a serlo. Primeramente, permítanme expresar mi aceptación a la nominación del Partido Demócrata. La acepto sin reserva alguna y tan solo con una obligación. La obligación de dedicar todo el esfuerzo de mi mente y espíritu a conducir a nuestro partido de vuelta a la victoria y a nuestra nación a la grandeza. No podemos utilizar la Casa Blanca como escuela
en periodos tan difíciles para proporcionar experiencia a un hombre a expensas del pueblo norteamericano? Creo que nuestras probabilidades... Esto nunca ocurre en el campo de la vicepresidencia. Sé que todo está en perfecto orden. No obtienen los votos, pero están bien organizados. John Kennedy era un magnífico actor. Representaba su papel realmente bien. Y ahora presentaré un nuevo discurso, evidentemente. Ciertamente en el Día del Trabajo, cuando tradicionalmente comienzan las campañas, Nixon era el favorito. Todos conocen a Pat Hillings, ¿verdad? Por favor, toma la cámara 2, Roger. El primer debate entre los dos cambió la ecuación. ¿Puedo ver ahora la cámara 1, por favor? Bien, un acercamiento. Ahora, Bill, ¿qué deseas que haga? ¿Esto? Kennedy se dio cuenta de que esto sería importante. Nixon jamás lo creyó. De hecho, Nixon emitió un importante discurso por la tarde. Kennedy descansaba. Estimo que nosotros dos, si está de acuerdo, creo que... Nixon llegó primero. Lo objetaba todo. Decía que las sillas estaban demasiado juntas y que no le gustaba el color del fondo. Hubo que repintar el escenario. Parece un muro de ladrillos. Porque la gente de Nixon pensaba que se confundiría con el muro. Estaba hablando con Nixon cuando de pronto volví la cabeza y vi a John Kennedy. No tenía nada en común con Nixon. Podía palpar que Nixon se sentía nervioso. Y eso hacía que John estuviera incómodo. Y le dije a Kennedy, ¿quiere usted maquillaje? Él dijo, no, no quiero maquillaje. Estaba bronceado. Se veía como un joven apuesto, como siempre se veía. Nixon se veía bastante mal. Pero Nixon oyó a Kennedy decir que no quería maquillaje. E inmediatamente pensó, puedo leer los encabezados. Nixon utiliza maquillaje. Kennedy no usa nada. Así que dijo, no, no quiero maquillaje. Entonces, así salieron. Al verle en la cámara, expresé, Dios mío. Creo que mejor me afeito. Percibo problemas. Es un placer estar aquí esta noche y participar en este programa que inicia una serie de discusiones, a veces conocidas como grandes debates. ¿Está bien así el tono de voz? Durante esa campaña, empezó a comprender no solamente el tremendo poder de la televisión, sino lo bien que se sentía en ella. Frank Sinatra en sus mejores días nunca fue más popular que Kennedy. La gente se apretujaba y le arrancaba pedazos de ropa. Solo con el hecho de tocarle o sentirse cerca de él los transportaba a un éxtasis de realización. Aun cuando esos gritos y saltos provinieran de jóvenes de 16 años incapacitadas para votar, aún así la conmoción era contagiosa. Y creo que mucha gente en el país sintió lo mismo. Al verlo en televisión pensaban, Dios mío, este hombre está incendiando todo, mejor me uno a él. El próximo presidente de los Estados Unidos llevará sobre los hombros cargas mucho más pesadas que las que ha soportado cualquier presidente desde los tiempos de Lincoln. La guerra y la paz, el progreso de este país, la seguridad de nuestro pueblo, la educación de nuestros niños, trabajo para hombres y mujeres deseosos de trabajar, el sentir simbólico de una nación, la imagen que la nación presenta al mundo, su poder, prestigio y rumbo. Todo ello al final recaerá sobre el próximo presidente de los Estados Unidos.
Y no aspiro a la presidencia. Después de 14 años en el Congreso, con la esperanza de que sea una tarea fácil o vacua, me postulo a la presidencia de los Estados Unidos porque es el centro de la acción. A las 7:19 de la mañana, tiempo del este, el senador Kennedy fue electo presidente de los Estados Unidos. Una de las elecciones más reñidas en la historia de los Estados Unidos. John Fitzgerald Kennedy, ¿jura usted solemnemente? Yo, John Fitzgerald Kennedy, juro solemnemente que ejecutará fielmente los deberes como presidente de los Estados Unidos. Que ejecutaré fielmente mis deberes como presidente de los Estados Unidos. Y que para beneficio de... He aquí una persona que para el resto del mundo tenía todo. Es rico, es apuesto, es poderoso, es simpático, es inteligente. Tiene todo. En cierta manera, parecía que no podía estar quieto, que nada lo satisfacía. Y en él se veía todo bien. Uno tenía que aceptarlo. Decir siempre sí. La energía, la fe, la devoción con que llegamos a este compromiso iluminará a nuestro país y a todos los que lo sirven. El fulgor de ese fuego iluminará ciertamente al mundo. Así pues, ciudadanos norteamericanos, no pregunten qué puede hacer su país por ustedes, sino qué pueden hacer ustedes por su país. The American way can do wonders today. We can live without fear and build a brand new frontier. Él marcó el principio de la vida moderna en este país. Se sentía orgulloso de ser norteamericano. Atrajo más gente al campo del servicio público. Había gente que deseaba entrar a las fuerzas de paz antes que a Wall Street y ganar dinero. Washington era la meca. Hizo reaccionar al país. Aquí, como en todo el resto del país, ha surgido un nuevo corte de cabello, el de John F. Kennedy. Era mágico, una superestrella, único en su género. Entonces dije, no, se supone que no es un juego. Esto es muy importante, esto es muy difícil, es un desafío, pero era divertido. Fue un elixir fantástico para el país. Norteamérica estaba vieja y arranciada. Pasamos por los Roosevelt. Los Roosevelt permanecieron por siglos. Los Truman, que no eran precisamente dinámicos. Por último, los Eisenhower, muy militares. Y de pronto, ¡boom! Clase, gracia, estilo, elegancia, belleza, juventud. Una gran combinación. John dijo en cierta ocasión, si pudiera pedir tan solo una cosa, pediría energía. Hace varios años le preguntaron al gran explorador británico George Mallory, quien muriera en el monte Everest, ¿por qué deseaba subir a la montaña? Contestó, porque está ahí. Se trata de un presidente impredecible. Mantiene en vilo a los hombres del servicio secreto con sus decisiones imprevistas de visitar a sus amigos. Tiene una vida muy vigorosa y nos toma tiempo acostumbrarnos a seguirle el paso al nuevo presidente de los Estados Unidos. Se pasea por toda la Casa Blanca y lee el correo de todo el mundo. Pudiera decir que en 30 segundos es capaz de hacer 14 preguntas sobre cualquier cosa bajo el sol. Podemos darle un informe de inteligencia sobre el Congo, un barullo en el papel, un rasgo y nos lo devuelve. Bien, lean esto sobre el Congo. ¿Lo han leído? Y le digo, bueno, estoy tratando de estar al corriente. Le gustaban las conversaciones ágiles, no podía soportar que alguien explicara algo con mucho detalle. Cuando leyó el informe de inteligencia acerca de que la mayoría de las bajas en Laos se debían a que el bambú atravesaba las suelas de las botas, dijo, ¿qué sucede con esas botas? ¿A qué se debe que el bambú las atraviesa? Y dijo, vamos a darles otro tipo de calzado. Hizo que se les pusieran tiras de acero. Se las tuve que traer, tuve que mostrárselas, y no estuvo satisfecho. Tuvo que quitarse su propio zapato para ver si se trataba de un calzado suficientemente cómodo.
Se corre el riesgo que la Casa Blanca se le suba a uno a la cabeza. Es cierto que John F. Kennedy proyectaba una imagen fantástica. Había discusiones entre él y Jackie sobre cuánto debían los niños aparecer en la prensa. Y sobre todo, él amaba a sus hijos y pensaba que producía buena impresión el hecho de que la Casa Blanca contara con estos niños y que era algo que conmovería al pueblo norteamericano. Pero docenas de fotógrafos tratando de obtener fotografías de sus niños no era ciertamente lo que Jackie deseaba. Ella quería que John no lo permitiera, aun cuando hay fotografías increíbles de los niños. John bajo la mesa, bueno, bajo de su escritorio en la Casa Blanca y Carolina allí jugando. Todo esto sucedió durante un viaje de Jackie cuando el presidente dijo, es buen momento para que tomemos unas fotos de los niños. Idolizaba a John John. John John era tan abierto, no había en él ni un ápice de presunción. Y su padre simplemente adoraba su naturaleza despreocupada. Como resultado de esto, le gustaba jugar con él todo el tiempo, y John John devolvía las bromas. John John, una ocasión, no sé qué edad tendría entonces, pero se metió. El pequeñito se introdujo sigilosamente y él le dijo, buenas noches. Llegó a la puerta al tiempo que su padre le observaba y le dijo, buenas noches, cabeza de chorlito, y corrió. Jack le dijo, ¿cómo te atreves a llamar al presidente de los Estados Unidos cabeza de chorlito? Señor presidente, hace tiempo recibimos de la mejor de las fuentes un informe definitivo sobre su salud. ¿Cómo está su dolor de espalda? Bueno, pues depende del clima político o meteorológico. Está bien de todos modos. También sé bien que la gente no entiende las molestias que sufrió durante casi toda su vida. Su espalda le dolía muchísimo. Todo el tiempo sufría dolores. ¿Ha tenido usted alguna vez dolor de espalda? Vaya que sí duele. Han llegado a mis relatos de que su espalda estaba tan mal que desde la piscina debían cargarlo para subir las escaleras. Pero él no hablaba de eso. No pedía conmiseración. Simplemente no quería que nadie lo supiera. No le hubiera gustado que al subirlo dijéramos, señor presidente, debe sentirse usted muy mal. Déjeme darle una aspirina. No, no le hubiera gustado. Él era más fuerte que el dolor. Estaba constantemente sin descanso, atento a la siguiente pregunta. Y entonces soltaron esa bomba a punto de estallar dentro de una caja. ¿Qué va a hacer usted sobre lo de Cuba? ¿Qué sucedió en Cuba? No hace mucho que Cuba, la perla de las Antillas, era un país totalmente diferente. Sus hoteles eran la meca de los turistas despreocupados que acudían en tropel procedentes del mundo del oeste. Entonces llegó Castro, y los sonidos de alegría fueron acallados por el sonido de los disparos. Castro convenció al pueblo cubano de que él era su libertador, y ellos le dieron las riendas del gobierno. Una mano franca que traicionó cuando les anunció que era marxista, dedicado a convertir la isla en un estado comunista. En la presidencia, es difícil discernir entre una solución excelente y una terrible, o entre el bien o el mal. A veces entre dos males. Todos los liberales pensaron que el asunto medular consistía al menos en intentarlo, pero eso no se aplicaba a Kennedy. Si se pudiera deshacer de Castro, sería mejor. O en otras palabras, si se pudiera deshacer de Castro y no lo hiciera, eso sería peor. Seamos enteramente claros sobre las operaciones de la CIA. Se implementaron durante la administración de Eisenhower, no en la de Kennedy. No fue su operación. De haber desintegrado la fuerza en exilio, se hubiera corrido rápidamente la voz de que había tenido miedo y que no era capaz de liberar a Cuba de los comunistas. Dio vuelta a la mesa y les preguntó a todos los presentes si estaban de acuerdo. Y todos dijeron que sí. ¿Sabe bien cómo era el teniente John F. Kennedy? ¿Como para decirles a todos ellos que eran una porquería?
Cuba, 17 de abril de 1961. Bahía de Cochinos. Las primeras unidades de brigada llegaron a la costa sin oposición. Pero en las primeras horas, 2 de los barcos de aprovisionamiento fueron hundidos, al igual que su barco de comunicaciones. La brigada no tiene alimentos, casi no tiene parque. A las 3:45 p.m., el miércoles, termina la resistencia. En menos de 72 horas, Castro ha destruido la brigada. El plan norteamericano, el apoyo y el financiamiento, así como la invasión a Cuba, es un fracaso total. Por varios días se sintió realmente molesto. Las bajas fueron de 114 soldados y 89 capturados. Solamente habían transcurrido 3 meses de su presidencia. Fue la primera empresa en que había fracasado. Eso le hizo enfurecerse consigo mismo, diciéndose qué fue lo que me hizo aceptarlo. Hay un viejo adagio que dice que la victoria tiene 100 padres y la derrota es huérfana. En realidad, lo bueno de ser rico es que siempre obtienes lo que deseas para ti. No tienes que esperar que llegue en forma de obsequio. Así todo lo que él vio y cada lugar en que estuvo era suave, atractivo, cómodo y hermoso. Que las cosas resultaran buenas, ¿sí? Para que pudiera efectuar actos bondadosos, sí. Pero había una aceptación implícita de desigualdad a todo nivel. Que las mujeres no eran iguales a los hombres, que los afroamericanos no eran iguales a la gente blanca, que los judíos no eran iguales a los gentiles. Eso era absolutamente aceptado. Solía decir, pobres bastardos. Eso es, esos pobres bastardos. Había un montón de bastardos en el mundo. Era una persona de su era. Estaba limitado, estaba atrapado, y estaba atrapado dentro de su privilegio. Es un poco difícil resolver un problema cuando no estás empapado en él. No puedes realmente sentirlo. Solo blancos. No se sirve a gente de color. Solamente blancos. Para negros. Entrada para gente de color. No, señor, no puede ser admitido. No le voy a servir. ¿Es por causa de mi raza? No le voy a servir. ¿Es por causa de mi raza? Váyase. No voy a servirle. ¿Por qué? ¿Cree usted que en este punto el avance ha sido lo suficientemente rápido? Verá, creo que siempre hay la esperanza de que se logre algo más en cuanto a derechos civiles u oportunidades iguales. A pesar de que la gente lo consideraba un liberal apasionado, no lo era. Él trataba de que todo concordara tan solo en la mente. Pero la pasión no estaba presente. Queremos justicia independientemente de la paz. El negro no acepta ya el liderazgo blanco. La lucha por la igualdad la ha tomado en sus propias manos y aún los líderes negros más moderados están tomando acción militante. Estamos al borde de una guerra racial. Señor presidente, Martin Luther King le ha telegrafiado solicitando la acción federal contra el terrorismo antirracista en esta ciudad. Estamos en contacto con el Dr. King y con otros que se han comunicado con nosotros al respecto. Estamos cansados de que abusen de nuestros niños, que nos encarcelen y todo lo demás. Queremos que Kennedy haga algo. Queremos acción. Si Kennedy no hace algo ahora... Le molestaba que muchos negros no pensaran que hacía lo suficiente. John solía decir, ¿qué objeto tiene enviar un proyecto de ley y levantar polvo si vamos a perder? ¿Hace falta una legislación en el punto en que estamos? De ser así, ¿planea ofrecerla en esta sesión? Cuando podamos movernos en el campo de la legislación con alguna utilidad, lo recomendaré así al Congreso. Sus antecedentes sobre los derechos civiles eran consistentes con sus antecedentes generales.
Esto es, él parecía un presidente, hablaba como un presidente, pero actuaba como un político que deseaba sobrevivir. Cuando considere que hay necesidad para que el Congreso actúe con probabilidad de obtener esa acción del Congreso, entonces lo recomendaré ante él mismo. Deseo expresarles mi agradecimiento a todas ustedes. No puedo imaginar algo más bello que ser ciudadano de una nación de mujeres. Por ello nos complace tenerlas aquí. No creo que haya invitadas mejor bienvenidas y confío en que algún día sea posible que... Bueno, no será posible que alguna sea presidente, pero al menos creo que estamos hablando con alguna primera dama. Creo que las mujeres le divertían. Pues no creo en absoluto en las noticias arregladas. Creo que debemos obtener todo lo que deseamos. Así es, también yo lo creo, señorita Craig. Estoy con usted. Sí, pienso que era un machista. Creo que sentía a la mujer perfecta solo en la cocina, llevando la casa y en la alcoba. Pero evidentemente se sentía temeroso de acercarse demasiado a la gente. Yo no lo escogería como esposo. No sé si fue un buen esposo. Pudo haber sido un excelente esposo. Pero no creo que lo haya sido porque estaba demasiado interesado en todo lo que pasaba en el mundo como para poder prestar mucha atención a sus deberes de esposo. Siento que pasaron por tiempos difíciles y que salieron de esos tiempos difíciles. Que llegaron a apreciarse mutuamente como no creo que nunca antes lo habían hecho. Juntos se veían divertidos. Jackie era encantadora con él y hacía bromas. Ambos eran tan inteligentes. No olvide que esta gente se leía de 3 a 4 libros a la semana. Yo no tenía buena opinión de las ideas de las damas hasta que Jackie llegó a su vida. Creo que ambos se complacían mutuamente. Es decir, creo que a ella le gustaba su aspecto, su encanto, su éxito, y a él los de ella. Él estaba tan orgulloso de ella. Materialmente estallaba de orgullo cuando vestida de gala la paseaba entre la muchedumbre. No creo que es del todo impropio presentarme ante esta audiencia. Soy el hombre que acompañó a Jacqueline Kennedy a París y lo gocé mucho. Ella era todo lo que en esos días podía una joven aspirar a ser. Estoy segura de que por primera vez él se dio cuenta de cuán valiosa era. No estoy diciendo, no digo que él se abstuvo en su totalidad de otras actividades. Todo el mundo sabía que los jóvenes ricos se embriagaban y estrellaban sus autos sin ninguna consecuencia. Todo el mundo sabía que las leyes tan solo eran para algunas personas. Por tanto, él, con toda razón, pensaba que no habría consecuencias por lo que hacía. Kennedy no tenía miedo. No le importaba si eran rubias o trigueñas. Yo solía decirle, mira amigo, uno de estos días vas a tener un disgusto. Tienes que ser cuidadoso. Él reía y decía, no te preocupes, saldremos airosos. Viaje de la primera dama. Miles de personas saludan de buena voluntad a la visitante. Después de la comida del sábado, Jacqueline Kennedy visitará un museo, un jardín de niños y un hospital infantil en Venezuela y Colombia. Llegará a tiempo para alcanzar el vuelo regular comercial hacia Atenas. La primera dama es huésped del primer ministro griego, señor Karamanlis. Ella planea... El domingo, la señora Kennedy, la esposa del presidente de Colombia, Yarif Camargo, visitarán los tesoros históricos. La primera dama salió en viaje de compras de última hora. La señora Kennedy pasó 20 minutos en una de sus favoritas.
Se supone que una debe ser sofisticada y mundana. Y hay que ponerse de acuerdo. La cita se hace por teléfono. ¿Podemos vernos? ¿Puedes venir a las 8 el jueves por la noche? Es claro que vamos. Hay alguien esperando que me dice, por esta puerta, por favor, por aquí. Subo entonces a los aposentos familiares y de repente parece que no hay nadie a la vista. De hecho, no había nadie por ahí. Claro que no entré en paños menores diciendo, hola. Dios mío, allí estaba yo con mis 20 años y en el séptimo cielo, cenando en la Casa Blanca, en la alcoba de Abraham Lincoln. Estaba yo más ansiosa por complacerle que él a mí. No tuvo que hacer mucho para lograrlo. Tan solo tenía que ser él, en su forma radiante de ser. Creí que lo amaba locamente. Tenía que creerlo, si no, ¿cómo podía permitir eso? Mis más caros anhelos habían llegado literalmente a la cúspide al tener una aventura con John Kennedy. Un joven periodista llegó a visitarme y me dijo, tengo información relevante de que John F. Kennedy tiene amantes, y yo le contesté, siendo como es el presidente de los Estados Unidos, tiene que trabajar de 14 a 15 horas diarias. Debe manejar la política internacional y la interna. Si después de eso tuviera tiempo para amiguitas, ¿qué demonios importa? El hombre se rió y ese fue el final de la historia. Era tan del dominio público que sospechó que era un tema el cual no le preocupaba demasiado a Jackie. Creo que ella comprendía a John. Su propio padre fue un individuo muy apuesto. Un hombre muy atractivo que tenía muchas amigas. Vio lo mismo tanto en su padre como en el padre de John. Estoy segura de que el señor Kennedy probablemente insistía en que era comportamiento normal de un hombre cabal. No era algo para lo que Jackie no estuviera preparada. De ser en cualquier otro lugar, parecería que estaba ausente. ¿Desea estar con él? Sí. Lo ama usted mucho, ¿no es verdad? No. Dije que no, ¿no es así? Sí, quiere decirlo de nuevo. Lo ama usted mucho, ¿no es verdad? Supongo que sí. Realmente nos dio esa impresión. ¿Es todo lo que nos va a decir? Lo arruiné todo, ¿verdad? Tenía tantas amistades que formaban un círculo de amigos. No creo que tuviera tiempo de sentirse aislado. Aún así, no hacía contacto con la gente fácilmente. Eso se podía percibir estando a su lado. No se podía pensar que John Kennedy necesitara de alguien en particular, ya que era autosuficiente. Había cierta característica impenetrable en él. Por mi parte, no experimenté en John Kennedy un momento de reflexión, dolor o tristeza. Tampoco se levantaba en la mañana preguntándose si debía ver a un psiquiatra. La vida es algo más que pruebas psicológicas. Construcción del muro de Berlín, verano de 1961. And there
Y hay quienes dicen que nos quedamos al margen de esto. Sería correcto si estuviéramos en una emergencia nacional o en guerra. ¿Dónde piensan que estamos? ¿Qué piensan que está ocurriendo en todo el planeta? Tan solo porque los magnos ejércitos no marchan unos contra otros, ¿piensa alguien que el peligro es menos inmediato o la lucha menos feroz? Mañana solicitaré una dotación para las Fuerzas Armadas de $3.247 millones. Redoblaré y triplicaré el llamado a filas durante los próximos meses. Los esposos y los hijos tendrán que alistarse. El ingreso familiar en muchos casos se verá reducido, pero estas son las cargas que debemos soportar si deseamos defender la libertad. En Berlín, en Asia, en el Medio Oriente, en este hemisferio, enfrentaremos reto tras reto, en tanto los comunistas, armados con todos los recursos y las ventajas de la policía del Estado, atenten con desbalancear el poder hacia su dirección. Sospecho que es verdad que él pensaba que era mejor ganarse un lugar distinguido en la historia por su liderazgo en relaciones internacionales que por su liderazgo local. En particular, dado el tiempo en funciones, es el único presidente que después de todo se enfrentó al prospecto real que de hecho, cualquier cosa que hiciera, le conduciría a la guerra nuclear en un mañana. Vuelo de reconocimiento sobre Cuba, octubre de 1962. Y así comenzó la crisis de los misiles. Cuando, contra todas nuestras expectativas, descubrimos que se estaban construyendo instalaciones de misiles en Cuba. Misiles que alcanzarían a los Estados Unidos con bombas atómicas. Esto se hizo con el objeto de cambiar la balanza de poder. Se hizo en secreto. Se tomaron medidas para engañarnos de todas las formas posibles. En noviembre, estaban planeando hacer público ante el mundo el hecho de que tenían esos misiles emplazados tan cerca de los Estados Unidos. Políticamente parecería que se había cambiado la balanza de poder y las apariencias contribuirían a materializar la realidad. Tanto en lo familiar como en lo cultural y en lo racial, se hace un tremendo énfasis en la apariencia. ¿Cómo se ve? Una de las opciones era no hacer nada en absoluto. Pero el presidente sintió que ese no era el camino. ¿Será la política de esta nación considerar cualquier misil nuclear enviado desde Cuba contra cualquier nación del hemisferio occidental como un ataque de la Unión Soviética hacia los Estados Unidos, que desencadenará una respuesta como represalia contra la Unión Soviética, lo cual se considera precaución militar necesaria? La Unión Soviética rechazó la exigencia norteamericana de que los cohetes de largo alcance sean retirados de suelo cubano. Puede que hayan disparos entre las naves en el mar. Hay la posibilidad de que se tenga que realizar una invasión para asegurar que se eliminen esas bases. Si se efectúa la invasión, los rusos dicen que contestarán con fuego de misiles. Nosotros hemos contestado que si hay fuego de misiles, contestaremos. Y así sigue el juego de pelota. Hace un momento, Radio Moscú manifestó que la acción presidencial es un paso hacia la guerra termonuclear. Invasión a la Cuba Roja. No te acobardes esta vez, Jack. Es usted un prisionero en esa maldita oficina, ¿no es así? Es mucho más fácil hacer discursos que finalmente llegar a decisiones. Un error podría hacer volar todo. Hay una terrible soledad en el hecho de ser presidente
¿Cree usted que él ha superado eso? No lo sé, supongo que ayuda algo el tener un hermano ahí, pero no creo que yo pueda tener una respuesta. En el último análisis, él tiene que hacer las decisiones y son decisiones muy difíciles. No hay nada que yo pueda hacer o que nadie más pueda hacer para cambiar eso. Será la política de esta nación considerar cualquier misil nuclear enviado desde Cuba contra cualquier país. El reto lanzado por el presidente Kennedy al poder y prestigio soviético está causando gran agitación en el alto consejo del señor Khrushchev. Khrushchev condenó la reacción norteamericana. Demanda públicamente el retiro de los misiles en Turquía como parte del trato por retirar sus misiles de Cuba. El presidente consideró que los Estados Unidos no podía rendirse a la amenaza de Khrushchev. Pero tampoco el presidente iniciaría una guerra por los misiles en Turquía. En efecto, lo que le dijimos a los rusos es esto. Los misiles en Turquía nada tienen que ver con Cuba. Los erigimos abiertamente sin secretos. Están allí por voluntad de Turquía y la OTAN, porque los necesitan. En cuanto a lo de Cuba, lo hemos establecido en términos claros. Los misiles turcos saldrían en pocos meses. Khrushchev podía estar seguro. Pero no podíamos retirarlos públicamente como parte del trato. Si se hiciera público, diríamos que no había trato y negaríamos todo arreglo. Boletín de noticias de la CBS. Nikita Khrushchev hizo hoy precisamente lo que el presidente Kennedy le ha pedido desde que comenzó esta crisis. Ordenó el desmantelamiento de las bases soviéticas de misiles en Cuba bajo la supervisión de las Naciones Unidas, enviando de vuelta los cohetes a la Unión Soviética. También reiteró la exigencia hecha 24 horas antes de que en retribución se desmantelaran las bases de misiles en Turquía. Khrushchev manifestó todo esto por carta al presidente. Kennedy jamás pretendió presumir de esto como victoria propia. Después de todo, era un escape mutuo del peligro. En realidad, esa es la naturaleza de una confrontación nuclear. No hay ganador. No winners. Hablo de la paz ante la nueva faz de la guerra. La guerra total no tiene sentido. Todo lo que hemos construido, todo por lo que hemos trabajado, sería destruido en las primeras 24 horas. Y los sobrevivientes, tal como el presidente Khrushchev advirtiera a los comunistas chinos, los sobrevivientes envidiarían a los muertos, pues heredarían un mundo tan devastado por la explosión, el veneno y el fuego, que hoy día no podemos siquiera concebir sus horrores. ¿Cuántas armas y cuántos megatones se necesitan para destruir? En mi discurso pronuncié que con lo que tenemos a la mano, sin más pruebas, se podrían destruir 300 millones de personas en una hora. Supongo que aún se puede aumentar si fuera necesario. Considero que la búsqueda por la paz no es tan espectacular como la búsqueda de la guerra. Pero no hay tarea que sea más urgente, pues en el análisis final, nuestro lazo común más básico es que todos compartimos este pequeño planeta. Todos respiramos el mismo aire. Todos apreciamos el futuro de nuestros hijos. Y todos somos mortales. Ayer, un rayo de luz atravesó las tinieblas. Se terminaron las negociaciones en Moscú para un tratado que condene todas las pruebas nucleares en la atmósfera, en el espacio exterior y bajo el agua. De acuerdo al viejo proverbio chino, un viaje de 1000 millas debe comenzar con tan solo un paso. Dejemos que la historia registre que en este país, en esta época, nosotros dimos el primer paso.
Esta mañana, el ex embajador Joseph P. Kennedy, padre del presidente, continúa en condiciones críticas en el Hospital St. Mary, aquí en West Palm Beach. El señor Kennedy, de 73 años de edad, sufrió un derrame cerebral mientras jugaba golf en Palm Beach el pasado martes. Aún se encuentra parcialmente paralizado y no puede hablar. El colapso materialmente arrasó con él. Fluidos salían de su boca. Recuerdo cómo en la Casa Blanca, Jackie los enjugaba con una servilleta para asearlo. Él solamente podía repetir no. Solamente repetía no, 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 una y otra vez, a veces con una sonrisa en el rostro. Primavera de 1963. Estamos en Birmingham, la más importante ciudad industrial del sur vista por el mundo esta semana. El martes los negros dieron muestras de que no seguirán aceptando los parámetros de los últimos 100 años. La situación se acercó peligrosamente a una explosión. Los líderes negros manifestaron que esta situación se presentará ante la conciencia de la comunidad y de la nación. На юге Соединенных Штатов Америки свирепствует расистский. Эти кинокадры были сняты недавно в штате Алабама. Fuera de Norteamérica, se está despertando una batalla en las ideas de la gente entre Norteamérica y la Unión Soviética, ya que Kennedy sube al poder en la cima de la Guerra Fría. Naturalmente Moscú se mofa y dice, sí, la América democrática de hoy, ¿saben lo que pasa allí? Rocian con agua y fuego a sus ciudadanos, les echan a los perros, los muerden. Por fin entendió Kennedy. Tenemos que limpiar esto rápidamente. La situación en Birmingham dañó la reputación de la ciudad y la de los Estados Unidos. Pero me parece que la mejor manera de prevenir este tipo de daño, el cual es muy serio, es que a su debido tiempo se tomen los pasos para que haya igual trato para todos los ciudadanos. Es el mejor remedio en este y en otros casos. ¿Y cómo fue el cambio? Bueno, no hubo cambio. Era tan apto y poseía un don y sabía ponerlo en práctica. Él necesitaba tiempo para madurarlo y para llegar a un punto donde el pueblo aceptara la responsabilidad que él deseaba. Solamente necesitaba tiempo para expresarse. Pregonamos la libertad alrededor del mundo y la sentimos. La valorizamos aquí en nuestro hogar. Pero debemos expresar al mundo, y aún más importante, a cada uno de nosotros, que esta es una tierra de libertad, excepto para los negros, que no tenemos ciudadanos de segunda ni sistema de clases, que no tenemos raza privilegiada, excepto con respecto a los negros. Aquellos que no hacen nada invitan a la vergüenza, igual que a la violencia. Aquellos que actúan temerariamente reconocen el bien, al igual que la realidad. La semana entrante pediré al Congreso de los Estados Unidos una acción, que se comprometan como no se han comprometido en lo que va del siglo, ante la proposición de que no exista racismo en la vida o en las leyes de Norteamérica. Señor presidente, esta es una pregunta relacionada con la estadística Gallup que le preguntó al público lo siguiente. ¿Cree usted que la administración Kennedy está presionando la integración muy rápidamente o no lo suficiente? 50% contestó que iba demasiado rápido. ¿Podría comentar algo, por favor? La realidad es que la encuesta mostró un 40% siendo más o menos acertada. Creo que fue impresionante ya que hay cambio. El cambio siempre incomoda y por tanto me sorprendió que no hubiera más oposición. Yo creo que vamos a muy buen paso. Astronauta rojo aterriza. La carrera de la Luna se acelera por el vuelo espacial ruso. Primer vuelo orbital, 1962. La exploración del espacio continuará adelante, sea que nos unamos a ella o no.
Es una de las grandes aventuras de todos los tiempos. No hay nación que espere ser la cabeza de otras naciones que se mantenga a la saga. Pero dicen algunos, ¿por qué la luna? ¿Por qué escoger la luna? También podrían preguntar, ¿por qué subir la montaña más alta? Escogimos ir a la luna esta década, no porque es fácil realizarlo, sino porque es difícil. Porque alcanzar ese fin nos servirá para organizar y medir nuestras energías y nuestra capacidad. Hubo que vivir ese momento para poder darse cuenta que la mayoría de la gente no pudo creer lo que él decía. Yo fui uno de ellos. Por tanto, al izar las velas, pedimos la bendición del Señor en la más grande, peligrosa y temeraria aventura. Después de todo, la luna había estado ahí mismo por un buen tiempo y nosotros aquí abajo por un buen tiempo. Y nadie había caminado sobre la luna. Para alguien que es presidente de los Estados Unidos, decir que va a poner un hombre en la luna, bueno, yo no podía exagerar la impresión. Era un magnífico sueño. Él amaba la especie de fe ciega que todos tenían en él. Cielos, podrían haberle seguido hacia un precipicio. Lo que yo sentía por John Kennedy es que se desdoblaba. Era dos personas. Era el hombre público haciendo lo que los presidentes, candidatos o senadores hacen. Por otro lado, era el apacible hombrecillo sentado en el dintel de la puerta haciendo bromas y riéndose de él. John Kennedy no tomaba muy en serio a John Kennedy. Verano 1963. Hay que recordar que Berlín era la capital de la Guerra Fría, es decir, dividida por la mitad. El muro estaba allí y también una entusiasta muchedumbre. Amaban a Kennedy y si había guerra fría en el mundo, ellos la representaban. Pero estaban en presencia directa del enemigo, por decirlo así. Por cierto que fue la muchedumbre más grande que haya visto. No creo haber visto algo parecido en los Estados Unidos. Si hubiera estado usted entre ellos en ese momento y sentido esa emoción, era un lugar natural para que Kennedy agitara un poco su armadura, y creo que lo hizo. Hay mucha gente en el mundo que no entiende, o dice no entender, cuál es la situación real entre el mundo libre y el comunista. Déjenlos llegar a Berlín. Aún así, hay unos que dicen que es verdad, que el comunismo es un sistema vil, pero que nos permite progresar económicamente. Los sie nach Berlin kommen. Déjenlos que vengan a Berlín. La libertad tiene sus dificultades y la democracia no es perfecta, pero jamás hemos tenido que erigir un muro para mantener a nuestra gente adentro. Todos los hombres libres, donde quiera que vivan, son ciudadanos de Berlín. Y por tanto, como hombre libre, me siento orgulloso de decir, Ich bin ein Berliner.
Después de regresar de su exitoso viaje a Berlín, me pidió que pasara el fin de semana con el Haines. Las películas llegaron. No las había visto. Al ver Ich bin ein Berliner, se puso a aplaudir y exclamar ¡hurras! En otras palabras, se estaba viendo a sí mismo como si fuera una tercera persona, como si olvidara que él fue el principal protagonista allí. Al día siguiente salimos en helicóptero. Su padre estaba en el porche observando cómo partíamos. Como siempre, se acercó a él, se inclinó y se despidió. Lo tocó y le besó en la frente. Estaba realmente mal. Era terrible verlo así, cuando en ese tiempo hubiera gozado con los triunfos de su hijo. Después de subir al helicóptero, al asomarse a la ventana y mirarlo allá abajo, me dijo, míralo, Dave, míralo. Luego comentó, él hizo posible todo esto. En 1954 los comunistas tomaron el control de Vietnam del Norte. Un año y medio antes, las guerrillas rojas iniciaron una guerra de guerrillas dentro de la región no comunista del sur de Vietnam. Desde el año pasado, Norteamérica ha estado enviando miles de nuestras fuerzas especiales a Vietnam del Sur. La pregunta siempre es la misma. Si Kennedy viviera, ¿se hubiera adentrado tanto en Vietnam como nosotros lo hicimos? Señor, ¿por qué nos hemos involucrado militarmente en forma tal con Vietnam? Deseamos ganar la guerra, detener a los comunistas y que los norteamericanos vuelvan a casa. Esa es nuestra política. Estoy seguro de que es la política del pueblo de Vietnam, pero no estamos ahí para perder la guerra. Señor presidente, ¿ha tenido razón para dudar alguna vez del llamado efecto dominó? ¿Que si Vietnam del Sur cayera, el resto del sureste de Asia caería con ellos? No, creo que así es. Así lo creo. Sé que al pueblo no le gusta que los norteamericanos se involucren en este tipo de esfuerzo. Ya han muerto 47 de ellos. Pero se trata de una contienda importante, aun cuando esté tan lejos. Hay que recordar que se trataba del presidente de los Estados Unidos y que cualquier cosa que dijera repercutiría en todo el mundo. Si se planea algo tan impresionante como una retirada, no va uno por ahí diciendo, señores, estoy pensando en sacar algo de tropa. ¿Por qué no me dan su opinión sobre si debo hacerlo? En conclusión, se trata de una guerra. Ellos son los que tienen que ganarla o perderla. Podemos ayudarles y proporcionarles equipo. Podemos mandar a nuestra gente y asesorarlos. Pero ellos deben ganarla. El pueblo de Vietnam contra los comunistas. Pienso que debemos permanecer ahí, utilizar nuestra influencia en forma tan efectiva como podamos, pero no debemos retirarnos. Creo que en general Kennedy pudo haberse mostrado más reticente a la serie de compromisos que posteriormente realizó Johnson. Pero no puedo probarlo. Esta tarde, Pierre Salinger anunció que la señora Kennedy dio a luz a un niño de 2,5 kilos, con 5 semanas y media prematuro. El bebé está en buenas condiciones dentro de una tienda de oxígeno.
El presidente se veía preocupado al dirigirse apresurado al hospital y conferenciar brevemente con el equipo de doctores al cuidado del bebé. El niño tiene problemas con la respiración. El presidente ya lo había visitado 4 veces ese día. Tuve que ser yo quien informara al presidente que las condiciones del bebé habían empeorado. Patrick Kennedy murió a las 4 de la mañana. El esfuerzo del bebé por mantenerse respirando fue demasiado para su corazón. El presidente, su hermano el procurador general y David Powers, amigo del presidente, estuvieron presentes en el deceso del bebé. ¿Fue informada la señora Kennedy? Todavía no. John regresó al hospital en la base Otis de la Fuerza Aérea. Tenía que informar a Jackie que el bebé había muerto. Fue un momento terrible. Los servicios funerarios por Patrick Bobbier Kennedy serán eternamente privados. Solo los miembros cercanos de la familia del presidente asistieron. En aquella ocasión se dejó ir y lloró. Pero tan solo unos minutos. Después se controló y volvió a ser el presidente. Theodore Roosevelt dijo alguna vez, el crédito pertenece al hombre que se encuentra en la arena, cuya faz se mancha con polvo, sudor y sangre. El que sabe de grandes emociones, de grandes devociones y el que se entrega a una causa noble. Quien si llega a ganar, siente la emoción del gran triunfo. Y quien si pierde, es porque fue derrotado durante la brega. En público, John Kennedy siempre tenía un poderoso sentido del movimiento con un propósito. Pude experimentar en el Kennedy privado un sentido de intranquilidad. Cambia esa música, ¿qué más hay de comer? Cosas así, el rechinar de dientes, el golpeteo de los pies, el tamborilear de los dedos, como si algo que él quisiera no estuviera allí. Se preocupaba de lo que iba a ser de él cuando ya no fuera presidente. Y decía, voy a tener 47 años o 51 años al término de mi presidencia. Voy a tener que buscar algo que hacer. Yo le decía, ¿puedes escribir un libro o escribir sobre esto o lo otro? A lo que él me contestaba, no entiendes. Yo tengo que tener un lugar a donde dirigirme cada mañana. Dallas, noviembre 22. El presidente John F. Kennedy fue baleado y muerto aquí el día de hoy. Punto. El presidente sufrió una herida letal de bala en el cerebro y fue declarado muerto a las 13 horas, tiempo del centro. Sin nadie, lo siento, sin nadie más a su lado que los médicos y enfermeras. Murió sin recobrar la conciencia ni decir una sola palabra.
En forma peculiar, el pequeño muchachito en la puerta todavía mira hacia abajo diciendo, cielos, hay que ver lo que han hecho de mí. Sí, estoy segura de que así es.